Bueno, y como lo habíamos anticipado con Juan Pablo, vamos a conversar en el programa de hoy con Cristian Briones de Aguas Dimas. Cristian, tiene una historia además muy particular que lo lleva a emprender, una historia de superación, de salir adelante, a construir hoy día este negocio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Cristian. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de poder contar lo que estamos haciendo. Vamos a llegar a Aguas Dimas, pero hay un recorrido gigante antes de eso. Yo creo que eres de los emprendedores con una historia más... Con una historia más larga, tal vez, una vuelta más larga hasta llegar a lo que estás haciendo hoy día. Vámonos con este inicio. Un poquito de tu infancia hasta llegar a Aguas Dimas. Mi historia es bien parecida a las personas, a casi todos los que han estado en el Sename y en la cárcel. Yo pasé por ahí, abandonado por un padre, crecí en un contexto de droga, mi abuelito alcohólico, mis tíos aspiraban neopren, nadie con estudio, mi abuelito se crió en la calle también, experiencia de pasar hambre, teníamos que salir a pedir con mis tíos, vi como también gente adulta robaba, por ejemplo, mercadería, que yo vivía en un campamento cerca de la Vega Los Valledor, y después esta mercadería como tomate y cosas así la repartían. Entonces una vez me tocó un tomate a mí con una persona que el delincuente robaba y repartían las cosas y ahí se pasaba hambre, o sea, en ese tiempo, hace 40 años atrás, tengo 46 hoy día, y fui creciendo en este contexto hasta que, a los 14 años me metí en la pasta base, droga me hizo adicto muy rápido junto con mi hermano, los dos, y para poder conseguir esta droga me fui de la casa y me fui a la calle, nomás vivía un potrero, y empecé a robar con mucho miedo los espejos de las micros, estos que los choferes miran hacia atrás, ¿ya? Y al mismo tiempo empecé a entrar al Sename. Bueno, en el Sename, en ese tiempo, no había gente profesional que te cuidara ahí, pues. Entonces eran personas que llegaban apitutados, maestros de construcción, me acuerdo que había uno, por decirte un caso. Entonces no eran psicólogos, no eran y no tenían herramientas para poder guiarnos nosotros. Entonces, ¿cómo hacían para resolver los conflictos que teníamos nosotros como jóvenes? Nos hacían pelear estos mismos tíos y llamaban a todos los otros jóvenes, hacían un círculo y los que tenían el conflicto a 5 minutos peleando ahí. Así se resolvían los problemas ahí. Entonces eso ayudó a que el Sename se creara un contexto de violencia donde yo aprendí el vocabulario de la delincuencia, no sé, andar con la pera, estáis haciendo banca, puros términos de COA. Y también, como me fugaba de ahí, me fugaba con otros jóvenes que tenían otra experiencia de robo y fui aprendiendo otros tipos de robo también, a ser violento en este lugar. Y cuando estábamos ahí, muchos decían, oye, tengo a mi papá en la Peni, tengo a mi tío en la Peni acá, así, y como que nos proyectamos llegar allá hasta que llegué a la penitenciaría, pues. Tú era como un... Claro, era como el paso a seguir. Mira. Claro, y lo conversamos, no sé, pues 14 años, 15 años, cabros chicos, adentro del Sename, y llegué a la cárcel, pues. Llegué a la cárcel a los 18 años, y la cárcel mucho más violenta, así, acá no peleáis a combo, teníais que pelear con estoque. Estuve 7 años primero, donde este lugar no me sirvió ni siquiera como para poder desintoxicarme, consumí droga que nunca había consumido, por ejemplo, probé el crack dentro de la cárcel, me inyecté a la vena dentro de la cárcel, droga, salí con más de 20 puñaladas, 30% quemado, y experiencias traumáticas viví, fui torturado por algunos gendarmes, porque me andaban buscando un teléfono. Yo fui líder dentro de la cárcel, o sea, choro opulento, digámoslo así. Más malo. Claro, estaba en la calle 6 en ese tiempo y habían 500 personas. Entonces una cuestión que estaba totalmente hacinada. Piezas para 4 llegaban a vivir hasta 20. Pues entonces era una cuestión donde no teníais espacio para la capacitación, no teníais espacio para nada. Y así con toda esta experiencia, 7 años ahí, salí en libertad, po. Salí como colador, pues imagínate, igual era como choro, como te digo, era choro, entonces tenía que cuidar una reputación de choro también. Entonces los delincuentes que estaban en la cárcel, los que estaban afuera, se vino el Briones en libertad, o se fue el Briones, Flaco Cristian me decían afuera, y Briones adentro de la cárcel. Entonces
y yo tenía una presión de seguir delinquiendo, como se dice ahí, renovar la ficha, ¿ya? Entonces, pero yo no quería, pero la presión del contexto de la población era el flaco Cristian que se había venido, y muchos había recibido yo en la cárcel, habían estado en libertad, y como se rumoreaba, no, el Cristian adentro la lleva y todo esto, entonces sentía esta presión de seguir delinquiendo que me ponían los compañeros de robo. Y muchas veces, flaco Cristian, tengo un dato, y yo para salir a robar con el plata, y yo les mentía y les decía, para no salir a robar, no hermano, si ya robé ya y me salvé, y mentira, pues nunca había robado, andaba más pato que no sé qué, y buscaba trabajo, y antecedentes, chuta, decía yo, ¿qué hago? No. Y al final tuve que tomar la posibilidad que se me estaba dando nomás, que era seguir robando, porque era lo que sabía, era lo que manejaba, y nuevamente robar, chuta, aquí quité hasta droga, enfrentamiento, tengo 2 balazos también, y nuevamente me fui preso. Estamos hablando de un ciclo desde los 18 años hasta los... Salí de los 18, salí a los 24, ¿Ya? Y de ahí de los 24 empecé yo de nuevamente a buscar la posibilidad, y bueno, y ahí estuve a los 26 nuevamente, caí preso. Volviste, ya. Y claro, y ahí salí a los 29. Ya, pero y esa segunda vuelta a la cárcel en el fondo. En esta segunda vuelta de la cárcel pasó algo distinto, bueno, igual peleas, consumo de droga y todo esto, pero yo conocí a un sacerdote en este lugar, que es el padre Nicolás de la Fundación Paternita, donde yo lo ayudaba a hacer la misa, o sea, le ponía las bancas, traía gente incluso a la fuerza para escuchar asientos ahí, para que el padre, para que me escuchen la misa, le prestaba mi pieza para confesiones, y también yo conversaba con él, po. Y en estas conversaciones, él siempre ahí, Cristian, hay una posibilidad, búscame afuera cuando salgáis, cosa que no lo había tenido en la salida anterior, por la libertad anterior. Y bueno, cuando salí en libertad, lo busqué, y claro, me dio una posibilidad de trabajar en un supermercado. Ahí conocí a la mamá de mis hijos, me enamoré, todo, y entonces dejé la droga por ese sentimiento y empecé a trabajar en este supermercado, y súper bien, o sea, en el sentido que estaba muy motivado yo con este trabajo, y bueno, pero no tenía el hábito laboral, po. También hablaba súper flight, po. Entonces ocurrían muchas cosas ahí, de repente la gente pensaba que yo estaba enojado porque hablaba puro garabato de repente, y me acuerdo de una situación que yo tenía que mantener todos los productos con precio, y cada producto tiene un código atrás donde tú lo anotáis, y anotáis varios, y te vais a una sala donde hay 2 computadores, y ahí empiezan a anotar los códigos, po. Y a mí no me entraban los códigos, había una niña al lado, entonces yo, por la coche, así, y la niña, oye, tranquilo, y yo le decía, no, tranquilo tú, si no te estoy diciendo a ti. Y seguí, y la niña se paró así, volvió con la jefa, y yo le decía, ¿estáis loca? Le decía yo, si no te estás diciendo a ti. Claro, pues era el loco yo que no estaba adecuándome a este nuevo contexto, que no se puede hablar así, no tenéis que andar violento, pero en los 18 años yo estuve en esto, calle, cárcel, cename, delincuencia, y tenía que ser así para poder para poder validarme, pero acá no, po. Pero ahí fui, salí 2 veces mejor del mes. Buena. Y todo eso, nació mi hija, estuve trabajando ahí, pero un día hicieron una fiesta en este supermercado por aniversario, entonces ya en un salón, todos ahí los trabajadores, y a las 3 de la mañana todos copeteados, po. Entonces me meto al baño y en todos lados se cuece nada, y están jalando cocaína. Yo ya un buen tiempo sin consumir, y curado ahí, yo, dame, y empecé a jalar, y ya empecé a agarrarle el gustito de nuevo. Yo en ese tiempo vivía en el barrio chino, en la comuna Los Espejos. Entonces ahí tú llegas y se están pegando el pipazo de pasta base en la esquina, Chota. en la plaza. Entonces pasaba por ahí yo ya, y ya venía ya con el gustito, empecé a consumir nuevamente. En ese tiempo este supermercado lo compró Walmart, y empezaron a vender productos de 10 lucas a 100 pesos. Entonces yo compraba esas cosas, 5 lucas, compraba un montón, como trabajaba ahí. Y hasta que perdí esta pega, pues me echaron de la pega, y para seguir consumiendo empecé a vender estas cosas, pues, porque ya como delincuente ya no era choro, porque ya había trabajado. La cultura delictual tiene normas, códigos, y uno de los códigos no trabajar, porque trabaja es Gil. Entonces yo, por ejemplo, si vuelvo a robar ahora,
ya no voy a ser respetado. Me dicen que si voy trabajado aquí en todos lados, así que entonces eso también es bueno que conozca la gente también, sobre todo empresarios que creen que de repente no dan la oportunidad porque uno les puede robar. No, cuando uno quiere trabajar, está haciendo un terrible esfuerzo psicológicamente también, de contexto también, de dar ese paso, de trabajar, porque va a ser mirado como gil también, po. Pero lo está haciendo porque quiere realmente, po. Entonces, y bueno, y ahí yo empecé, ¿cómo se llama? A vender estas cosas. ¿A vender estas cosas? ¿A vender qué? Juguetes, lápices. Empezaste a emprender en el fondo. ¿Y de dónde lo sacabais? Esas son las que la compré, que el líder lo compró Walmart. ¿Ya? Y Walmart descontinuó varios productos porque ya no los seguían vendiendo. ¿Tú se lo compraste? Y varios compraban, pero que había un montón. Entonces, como yo trabajaba ahí, aguardaba siempre con 5 luquitas, me traía un saco de cuestiones, po. Y eso quedaron acumulados ahí, acumulados, hasta que me echaron de este supermercado y estas cuestiones estaban ahí, pero era como media pieza más o menos de cosas, po. O sea, un montón. Y empecé a vender estas cosas, empecé a venderlas y yo me quedaba con mi hija, todo drogado. Y yo quería ser un papá presente, po, porque conmigo no tuve papá. Mi abuelito, figura paterna, se iba de repente todo curado, o de repente se perdía varios meses. Y bueno, y ahí estaba todo drogado, y entonces yo, bueno, y el momento que me hizo el clic así de poder salir adelante y dejar todo esto fue que justamente yo estaba con mi hija y me estaba drogando, pegándome un pipazo de pasta base, y la pasta base como que hay como angustiado así. Y siento que me abrazan las piernas así abajo y era mi hija que me estaba mirando, y esa mirada así como que me caló profundo, me emociono incluso así hasta ahora mismo, y ¿cómo se llama? Y me arrodillé a pedirle a Dios que me ayudara a dejar la droga. Y en esta oración me acuerdo del sacerdote que me había dado esta oportunidad, pero yo ya estaba todo flaco, todo ya 3-4 días amanecido, chuta, todo angustiado, drogadicto, pues se veía la cara de drogadicto. Entonces tomé como una señal de ir a ver al sacerdote nomás, y lo fui a ver. ¿Qué importa que me rete, que me zamorree un poco, toda la cuestión? Y todo lo contrario, pues me sonrió, me abrazó, me hizo pasar, me dio de comer, porque venía con cualquier hambre, y dormí. Fue un día viernes, sábado, domingo, y después lo acompañé en misa. En misa también pasó algo, pero tocó la palabra el hijo pródigo, que era como una historia bíblica, era como la mía, porque el papá era... el hijo llegó todo flaco, todo con hambre, no sé si tú la sabes. Sí, perfecto. Y era como y que lo reciben después con fiesta. Con fiesta y con todo como... Y él pensaba que le iba a enojar y que lo iba a mandar a trabajar, y él decía que trabajo donde sea. Con los chanchos. Claro, con los chanchos. Entonces yo dije, el padre escogió esta palabra para que me llegara a mí, o yo llorando en misa todo el rato. Pero no, pues eso está destinado, no lo pueden cambiar, y para mí era Dios el que justo me puso en ese momento. Y ahí yo le pedí ayuda para rehabilitarme de la droga, como nunca había hecho una rehabilitación de droga. ¿Eso fue hace cuántos años? El 2010 pasó yo me fui a rehabilitar, entonces el 2009 pasó. ¿Y cuál fue el resultado? Yo me fui a rehabilitar a este centro de rehabilitación y aquí está el resultado. Excelente. Aquí estamos. Estuve todo el año 2010 y ahí como que me conocí como persona. Entre medio, ¿qué pasó con el saco de juguetes que compraste porque estaban discontinuados? No, pues eso, antes de irme a rehabilitar los vendí todos, pues me lo consumí todo. Ya, ok. Y una vez que das vuelta a esa página y que empieza esta nueva etapa, te propongo que hagamos la pausa y nos vayamos a esa nueva etapa. Después de la pausa la seguimos conversando y miramos de aquí en adelante, y aprovechamos a hablar del emprendimiento, además por el cual te hemos invitado. Vamos a la pausa, vamos a volver de inmediato y seguimos conversando en nuestro programa con Cristian Briones de Aguas Dimas. Pausa y ya estamos de vuelta. Estás en Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, para conversar con emprendedores y conocer sus proyectos. Ya vuelven Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta. Radio Infinita y el DF+ presentan a esta hora Más que un Pitch, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un programa emprendedor para emprendedores. Estamos de regreso conversando en el Más que un Pitch de hoy con Cristian Briones de Aguas Dimas. Vamos a esta nueva etapa que parte desde el 2010 en adelante. ¿Qué ocurre
con este nuevo Cristian de aquí en adelante? A ver. Bueno, en este año que estuve rehabilitando, como me conocí como persona, me di cuenta que era trabajador, que tenía liderazgo, aunque dentro de la cárcel lo tenía, pero negativo. Acá me hice cargo de un vivero, lo hicimos crecer. Entonces me propuse yo terminar este proceso bien terminado, como corresponde, y así lo hice. Y cuando dije, salgo de acá y empiezo a estudiar, pues yo tenía octavo básico nomás. Entonces salgo de ahí y voy nuevamente donde el padre, a la Fundación Paternita, porque seguía yo con antecedentes. Entonces, para que me dieran otro trabajo, pues no habían posibilidad de trabajo. Siempre cuesta conseguir trabajo. Me dijo, pero Cristian, quédate trabajando acá, en esta fundación. Y ahí empecé haciendo aseo, empecé a estudiar en las tardes, saqué mi primero, segundo, tercero y cuarto. Después me conseguí una beca para estudiar una carrera técnica. Al mismo tiempo empecé a ir a las cárceles y empecé a hacer, y bueno, era como para entrar a las cárceles, como para acompañar al padre a acarrear cosas. Él hacíamos rosario ahí, entonces llevábamos las cuentas, los hilos, las cruces, chocolate, leche, y la idea de él era que yo lo ayudara a acarrear estas cosas que eran bien pesadas para adentro. Bueno, terminé haciéndome cargo de este taller, donde hacíamos rosario. Yo salía a vender estos rosarios con los chiquillos, consiguiendo trabajo, los salía a vender al metro, y entonces ahí lo iba súper bien. Y bueno, convalidé mi carrera técnica y saqué mi carrera profesional. Me pasaron a una oficina y ya no hacía aseo, y después de un tiempo me desligué de la fundación porque tenía ganas de hacer mi propio proyecto. Claro, y ahí aprendiste, habías aprendido en la vida también que lo más importante lejos de un emprendedor es saber vender. Quizás tú lo usabas para algo malo en su minuto, pero saber vender es lo más importante, si al final sí, eso es lo que te mueve las lucas. Te sales de la... ¿Dónde era esta? Fundación Paternitas. Ya, te sales de Fundación Paternitas. Me desligo de la Fundación Paternitas. A todo esto empecé yo a hacer charlas durante que estaba en Paternitas, entonces empecé a conocer mucha gente, empresarios. Entonces me empecé a dar a conocer con estas charlas que todavía hago. Y bueno, y ahí tuve un amigo que tiene sus lucas y me dijo, dale para adelante, yo te ayudo con la fundación. Hice la Fundación Dimas primero. ¿Y por qué Dimas? Dimas porque Cristo murió con dos ladrones, po. Uno que se burlaba de él y otro que lo defendió. El buen ladrón se llama Dimas. Ah, ¿en serio? Sí, pues entonces era, imagínate, calza, pero preciso conmigo y todo eso. Y bueno, ya hice la Fundación Dimas y mi idea era conseguir un espacio católico dentro de la cárcel, porque no existen espacios dormitorios católicos, están los evangélicos. Bueno, casi lo logramos por la pandemia, o sea, lo habíamos logrado, nos pasaron un espacio y incluso los recursos para arreglar este espacio. Era un proyecto gigante, que llegó la pandemia, lo paralizó y bueno, lamentablemente terminó la pandemia, la gente que iba a ayudar, vámonle, y para no mentir, este gobierno no lo quiso hacer, no dio ni una explicación. Para mí es un crimen esa cuestión, porque nosotros íbamos a trabajar con 80 personas, donde íbamos a trabajar en la rehabilitación, reinserción, para que salgan a trabajar. Entonces en ese lugar hoy día esas 80 personas están saliendo a robar, nosotros queríamos que salieran a trabajar, y están delinquiendo adentro y consumiendo. Entonces no resultó, y bueno, y al otro año hice yo las Aguas Dimas. Ya, espérate, pero dame un segundo. Sí. Tú decís, hice las Aguas Dimas como algo así, no, hice este negocio, pero no es llegar y hacer agua. ¿Cómo tú fuiste en control? Primero, ¿por qué agua? Ya. Segundo, ¿cómo tú fuiste? Porque yo entiendo, explícanos el negocio, cuéntale a la gente que está acá escuchándonos qué es lo que es el negocio. Y tercero, ¿cómo en el fondo tú lo conseguiste crear una empresa de esto? Ya, primero, ¿por qué agua? Agua porque llegó alguien que tenía una empresa de agua, y yo en ese tiempo como que empecé a salir en la tele. Igual había en el Paternita igual, pero como que ahí empecé a salir más. Y este cabro dijo, ya, me enyunto con este, porque sabía, es de la población y sabía que yo quería hacer un negocio. Entonces le propuso, me dijo 70 y 30, que nosotros con el 70 y él con el 30, y él ponía un camión todo roñoso el camión y tenía como 20 clientes. Ya, pues le dije yo con la idea y las ganas, pero dije yo, puta, si una fundación, una empresa social, va a costar conseguir ayuda porque este está con el 30%, un privado, así que al final le dije, no, deshazámosla y yo solo nomás te compro el camión. Y él me lo vendió, pues, ya. Y empecé ahí, bueno, y gracias a Dios también ahí empecé a salir en la tele un montón. O sea, no sé, pero un montón. Y yo soñaba con vender 50 bidones, son agua purificada, bidones de 20 litros.
son los que vendíamos. Terminamos vendiendo como 100 bidones en un 2x3, diarios, claro. Yo quería vender 50 algún día, dije yo llegar, y en un 2x3 llegamos, gracias a la televisión, llegamos a 100 bidones diarios. Y ¿cómo se llama? Y empecé a trabajar yo con los chiquillos, pues bueno, y ahí nos conseguimos una donación, llegó un furgón nuevo, ya el capriloso le echábamos, gastábamos casi todo el agua en echarle al radiador, porque se gastaba cada rato, se consumía el agua del camión, pues, se calentaba, entonces había que echarle agua. Y conseguimos este furgoncito y empezamos a repartir agüita. Primero salía yo a repartir, porque había que tener sueldo para recibir gente, y de ahí empezamos a recibir gente ya cuando crecimos, llegó este furgón, entonces ya empezamos, bueno, ya hemos trabajado, han pasado 8 personas por el programa de nosotros, que la idea es, les damos el trabajo y aprenden el hábito laboral y todo esto, y después lo instalamos en una empresa externa, más o menos como de 6 a 1 año, y han pasado 8. Y bueno, hace 7, 8 meses que pude hacer seguimiento, hoy en día estoy medio solito en el proyecto, estaban todos trabajando. O sea, igual, pues algunos llevan 2, 3 años, otros 1 año, y estaban todos trabajando. Hace 7 meses atrás que yo pude hacer el seguimiento. Y hoy día somos 4. Y la particularidad de esto es que los que trabajamos acá tienen que tener antecedentes. Todos tienen antecedentes. ¿Ya? Porque nació esto por mi experiencia, pues, me hubieran dado la oportunidad antes, no hubiera hecho esos 3 años, no hubiera robado tantos delitos que hice después, y eso es lo que quiero yo, porque muchos quieren salir adelante, pero no está la oportunidad. Claro. Y eso, entonces... Ya sabemos entonces por qué agua, el negocio. Hablemos un poquito del negocio en sí. Tú decís, vendimos 100 agua, o sea, 100 bidones, perdón. Cuéntanos un poco hoy día. Hoy día Agua Team OK trabajan 4 personas. Hoy día sí. ¿A cuántas personas le venden? ¿O cuántos camiones tienen? ¿O cuántos bidones venden? Hoy día tenemos 3 camiones. Tenemos un camión grande, ya que es el que estamos ocupando. Todavía seguimos vendiendo estos 100 bidones, 120. En invierno baja, en verano sube. En promedio en el año 100. ¿Por qué? Porque no tengo una planta purificadora yo. Y ¿cómo se llama? Y no he hecho campaña hasta tener mi propia planta purificadora, que ya va, este otro año la vamos a tener. Ya tenemos 3 camiones y bueno, hay algunos que están hay uno en Pana, el otro que llegué acá, que es más viejito, pero tenemos uno nuevo, cerradito, todo, y tratamos de entregar un buen servicio. O sea, hoy día tenemos clientes como empresas grandes, Parque El Recuerdo, Orderco, o sea, Fundamenta, Enaco, empresas igual importantes que han creído en nosotros y hemos respondido bien. ¿Por qué no? Por el sentido social, porque para mí esto es combatir la delincuencia. O sea, llevamos años y décadas, seguridad, cárcel, cámaras, rejas, más carabineros y esto, y hoy día estamos hablando de secuestro, estamos hablando de sicarios, y esto es para mí combatir la delincuencia, el otro combate el delito. Yo como delincuente salí a robar 100 días al año, con 2 víctimas diarias en promedio, o sea, 200 víctimas al año. Llevo 12 años, son 2.400 personas que no son víctimas porque yo cambié uno. O sea, nosotros ya hemos aportado con muchos delitos menos, en el sentido con las personas que estamos trabajando, y esto yo a carabineros también, porque son muchos delitos menos, y si nos enfocamos en la reinserción, van a haber muchos delitos menos, como digo, y así Carabineros podría enfocarse más en lo que es crimen organizado, que se nos está metiendo a pasos gigantes. Entonces, aparte de ser esta empresa, es una empresa social que ayuda al país, a Santiago, que estamos trabajando acá, ojalá crecer, y estamos a punto de hacer el primer centro de reinserción, que es un espacio que ya tenemos el terreno listo, que estamos en la comuna de Peñaflor. Vamos a comprar una planta purificadora de alto nivel, que solamente la tiene Manantial, ya, porque las otras plantas purificadoras no son muy buenas, sobre todo el lavado del bidón. Y la que tiene Manantial es de primer nivel, claramente nosotros más chiquititos, mucho menos. Y entonces en este centro de reinserción vamos a poner esta planta purificadora, que nos va a mejorar un montón nuestro servicio, pero además
espacios de capacitación en otras áreas, espacios para trabajar con la familia y con los hijos para que no sigan el mismo camino que el padre, porque nosotros trabajamos con hombres, espacios también para la recreación, para que aquí en este lugar ellos puedan adquirir todo el hábito para trabajar. Hay una convicción y un esfuerzo notable de un trabajo social, que sin embargo viene acompañado también de un trabajo que requiere de números, administración, de que las cuentas te calcen, de que al final uno no termina en la quiebra. ¿Cómo se trabaja eso otro, digamos? De cómo se han fortalecido allí en que finalmente esto es un negocio, digamos? Claro. Sí, la verdad es que mira, yo no soy empresario y no miro como negocio esto, pero tengo que hacerlo, porque si no los quiebras. números, claro, pues lo quiebran. Y hemos estado ahí siempre porque, y bueno, cuando estamos medio mal, nos falta algo, yo pido ayuda, oye, unas luquitas, un milloncito para poder, que estamos medio graves. ¿Por qué? Porque la idea mía no es hacerme millonario de esto, sino que dar los puestos de trabajo. Eso me interesa a mí, generar puestos de trabajo, y obviamente que yo también necesito mi sueldo y todo esto, y claro, ahí yo me he dedicado al tema de los números y todo esto, pero igual ahí estamos medio débil en el tema de los números. Ya, ¿y qué están haciendo para fortalecerse en eso? Ahora con este centro... Porque te entiendes que si se desploma el negocio, se desploma todo el trabajo social alrededor. Trabajo social. Claro, ahora vamos a darle más profesionalidad a esa área con este espacio que vamos a tener. Entonces, no hemos encontrado a alguien que tenga antecedente y que administre, pero vamos a tener que meter a alguien nomás sí o sí, po. Porque la verdad que los números están medio débiles en este momento. Ya. Claro. Y tu talento en el fondo, así si tú decís, mi fortaleza en el negocio, hay unos que son buenos para vender, otros que son buenos para los números, otros que son buenos para crear ideas. ¿Cuál ha sido como aquí tu gran talento? Yo le he sacado mucho provecho al sentido social, a mi historia. Yo hago muchas charlas, entrevistas y cosas así, y ahí siempre estoy difundiendo Aguas Dimas, porque la verdad es que más vendimos, más trabajo podemos dar y menos delincuencia va a haber. Esa es la idea. Ese es mi fuerte, creo que mi historia, cómo la cuento, el sentido social de la empresa, porque no somos mejor de calidad de agua que otros, pero nos compran por el sentido social, y llego a la gente por el sentido social. Yo pensaba que al principio, delincuente, nadie los va a comprar, pero no, todo lo contrario. Mucha gente confía en nosotros y ha creído, y por eso hemos podido mantenernos y ojalá seguir creciendo y ojalá llegar a todo Chile, porque de verdad que esto es lo que realmente necesitamos para poder combatir la delincuencia de verdad. Oye, nos queda un minuto, estamos terminando esta gran historia, gran conversación, Cristian. Si tú tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere emprender, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que se la juegue. La verdad que es difícil porque de repente en un trabajo tenés tu sueldo fijo y emprender es complicado. Pero creo que en Chile sí se da la posibilidad para poder emprender, y si uno es perseverante, se va a caer, si se para de nuevo antes, las puertas igual le encontráis la luz. Entonces la perseverancia, que alguien que todos sabemos, pero de verdad es lo que te ayuda a poder seguir adelante y parar una empresa, o ser ordenado, obviamente. Yo, si no hubiera sido sentido social y no hubiera tenido esta ayuda, quizás no hubiera podido, porque me faltaba, no tengo experiencia tampoco como empresario, pero alguien que sepa y lo sabe hacer bien, va a salir adelante, pues. Eso. Excelente, gran conversación. Podría decir que también a la gente ahí, para que nos compre agüita, que nos siga en Instagram. Eso, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, en Instagram, Aguas Dimas, ahí puede hacer pedido, pero también al WhatsApp, es más 569-5300-4450, o al correo aguasdimas@gmail.com. O sea, y el último, la seguridad combate el delito, la reinserción combate la delincuencia. Así que para que se sumen los chiquillos y podamos ir dejando un país más mejor para los que vienen. Cristian, tremenda evolución a nosotros, que ya habíamos conversado hace varios años en El Informante, y verte ahora ahí como emprendedor, de verdad, a uno le devuelve mucho el alma al cuerpo en tantos niveles. Claro. Qué alegría, un gusto tenerte aquí en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Más que un Pitch. En Más que un Pitch, esto es Historia Infinita, porque detrás de todo emprendimiento hay un principio, y aquí te lo contamos.